Artemisa también nos enseña sobre poner límites y poner límites bien claros. Cuenta la mitología que Artemisa se estaba bañando en el río, estaba junto con sus oceánides y estaban cantando, estaban disfrutando. Y llega Acteón, que sería otro cazador que estaba en el bosque, y al verla bañándose, pues se queda muy maravillado de ella y se queda mirándola. Y cuando Artemisa se da cuenta de esto y como ella era tan recelosa de su persona, entonces lo convierte en un ciervo y hace que los propios perros de caza de Acteón lo persiguieran y lo matasen. ¿Sí? Entonces ella solía poner estos límites así bien fuertes y era muy estricta manteniendo su virginidad, manteniendo su pureza. Entonces, obviamente nosotros no necesitamos ser así tan violentos, pero sí podemos aprender a poner esos límites y mantenernos firmes en esos límites que hemos puesto, así como Artemisa mantenía su virginidad y su pureza, eso sería como una analogía de cuando nosotros ponemos un límite, porque estaríamos manteniendo nuestra propia persona pura, intacta de algo que nos está haciendo daño. A mí me gusta mucho el arquetipo de Artemisa y la primera impresión que me da es un recuerdo que yo viví cuando era bien jovencita, tendría unos 11 años quizás, yo todavía vivía en la casa de mis abuelos y nació una sobrinita que yo tengo y ella pues de casualidad se llama Luna y la llevaron a la casa de mi abuela para presentarla porque recién había nacido. En toda esa alegría y todo, sí, pusieron a la bebé a una cama y a la cama de mi abuela. Y yo me acuerdo que con toda mi inocencia, pues me acerqué a la bebé así calladita, igual en silencio, y la contemplé, o sea, la comenzaba a mirar. Saben, sentí esa energía arquetípica de la pureza del corazón, de mantenernos admirados por la belleza de un bebé. Sí, quizás así se sentía Artemisa cada vez que ayudaba a dar a luz a los pequeños, sí, a los bebitos que llegaban al mundo. Como que yo sentía un lazo especial con esa hermosa bebé y ella me miraba y yo la miraba y no nos decíamos nada, obviamente, porque ella era chiquita, pero había o sea, se sentía ese amor en el aire, esa pureza de corazón. Yo recuerdo esa mi pureza de corazón de admirar también una creación del mundo, sí, porque cuando uno ve un bebito nos encanta, bueno, a mí al menos, ver sus deditos tan pequeñitos, sus uñitas, sus ojitos, como o sea, como que uno se maravilla de la perfección de la creación del ser humano, ¿sí? Y me hace recuerdo mucho ese arquetipo de Artemisa y me parece que es por eso que a ella le nació este sentido de protección de los niños y de las niñas, ¿sí? Cuando están naciendo. Y también me da la sensación que de ahí viene pues ese su sentido de protección de los niños, de mantenerlos siempre, bueno, ese es su sentido de protección de las niñas, de mantenerlas como que puras en esa inocencia. Y junto con esta experiencia de como que contemplar a esta bebita así que había recién nacido, mi sobrinita, yo recuerdo que desde pequeña mi mamá me hacía cortar mi cabello en forma de lunita. Yo siempre he llevado el cabello largo. Existieron pocas veces en las que yo llevé mi cabello cortito. Y pues eso bonito de llevar el cabello en forma de lunita creciente, eh, como que asociaba a mí a lo que era la luna, ¿sí? O sea, yo me sentía así asociada a lo que es la luna. Y con el tiempo también yo fui reflexionando como
como que nace algo místico también en nosotras las mujeres y reflexionaba mucho sobre lo que es la sabiduría del cabello. ¿Qué sabiduría se guarda en nuestro cabello y por qué es tan importante como que el mantenerlo sano, limpiecito y ese tipo de cosas? ¿Sí? Cuando era adolescente, una época de mi vida, yo atravesé como que por un periodo de vergüenza de haber hecho la transición de niña a mujer y me tomó un buen tiempo aprender de mí, o sea, aprender de mí misma y aprender de mi ciclo y aprender de la luna. Y me tomó otro tiempito el aprender a celebrarlo y crear ese amor propio y luego otro tiempito el sentirme orgullosa de ser mujer, por ejemplo. Entonces, cuando llegué al punto de sentirme orgullosa de ser mujer, sí que me gustaba mucho em, sanar con la naturaleza. Entonces me compré un manual así de ginecología natural y después me solía, bueno, y también me suelo hacer como mis apapachitos de cariño, de amorcito en mis días. Sí, entonces cada vez que llega la menstruación, pues yo hago algo, o sea, algo que me haga sentir a mí querida, sí, o sea, me gusta darme ese cariño, me gusta, y obviamente estos pequeños momentitos en donde como que voy reforzando mi autoestima, claro que lo hago durante todo el mes, es como que todo el tiempo, ¿verdad? Pero en esos momentos de la menstruación es como que son más especiales. Entonces, ponerse un incienso que huela rico o aromatizar la casa, ese tipo de cosas a mí me gusta hacer. Después, obviamente cuando ya comencé a menstruar y todo este proceso, yo me he comenzado a interesar mucho por la luna, ¿sí? Y el ciclo lunar, o sea, me gustaba muchísimo, ay, saber, primero, obviamente saber estar como que preparada, ¿no? Para los días que iba a llegar la menstruación, pero también estar como, me gustaba como que prepararme así como que, ay, llega la luna llena y llega la luna creciente y ahora es luna menguante y entonces he comenzado a aprender un poco de astrología y aprendí que, por ejemplo, cuando estamos en luna creciente es el mejor momento para manifestar cosas, iniciar proyectos, o sea, ponernos así bien activas. Y cuando estamos en la luna menguante es un momento de reposo, de quizás de hacer un poco de introspección, de buscarnos a nosotras, de quizás no iniciar nada grande, ¿sí? Y me acuerdo que esto lo tenía tan presente en mi vida que cuando estaba trabajando yo, una época de mi vida trabajé en el sector público y obviamente en esos trabajos, o sea, ni por si acaso se les pasa por la mente, ¿cierto? Que el trabajo tendría que ser regido por el ciclo lunar, ¿verdad? Pero me pasaba que decían, no, ay, hay que hacer una reunión importantísima. Y yo, no, pero faltan 2 días para la luna menguante, no es imposible que haya esta reunión. Y me acuerdo que obviamente no mentía, pero hacía cosas como que para adelantarla o atrasarla o algo así. Y recuerdo que yo hacía este tipo de como de análisis interior, sí, me gustaba muchísimo eso. Y luego me fui enterando de que había una carta natal que a mi mamá ya le gustaba hacer estas cosas desde mucho antes, o sea, luego me enteré cuando yo era adolescente, creo que a mis 13 años más o menos, que cuando yo había nacido mi mamá me había hecho una carta natal, o sea, me había hecho leer la carta natal. Entonces, escuchar esa primera lectura de carta natal así fue, wow, qué genial, ¿qué es esto que no entiendo? Porque obviamente yo no entendía casi nada, ¿no? Se hablaba de planetas, de
formas de personalidad y así. Entonces a mí me gustaba averiguar sobre eso, ¿no? Y ir averiguando y qué significa y por qué esto y por qué lo otro. Entonces comencé a investigar un poquito, a entender que podemos sacar una foto del cielo cuando nacemos y poder entender un poco cómo es nuestra personalidad, ese tipo de cosas. Por otra parte, cuando a Artemisa se la denomina como la diosa de la luna y la diosa de la caza, se dice, cierto, que ella representa lo salvaje porque al hablar de lo salvaje igual estamos haciendo referencia a la luna y a esos aspectos del subconsciente que nosotros no conocemos, porque serían como los aspectos no domados de nosotros, ¿sí? A nivel psicológico y también a nivel de la astrología, la luna representa lo que sería el subconsciente del ser humano. Se lo muestra en una figura interesante que es un iceberg y se hace esta analogía, ¿sí? Que se ve solamente la punta de arriba del iceberg, pero la parte de abajo del iceberg que no se ve sería como lo que realmente es todo ese iceberg así de grande, ¿sí? Entonces se dice que el ser humano tiene como consciente una partecita de él, pero debajo del mar todo ese iceberg grande sería como todo lo que no conocemos de nosotros mismos. Y cuando nosotros vamos atravesando experiencias, nos vamos conociendo a nosotros mismos. El atravesar cualquier experiencia siempre nos hace conscientes de algo más de nosotros. Puede ser positivo o puede ser negativo, pero la idea, digamos, es el de hacerse consciente de algo que es parte de nosotros. Obviamente, cuando se habla de la luna, muchas veces se le asocia, digamos, a una connotación como un poco más negativa, como hacerse consciente de los miedos o este tipo de cosas, pero en realidad es hacernos consciente de quiénes somos nosotros, de lo que somos, de todo, de todas nuestras buenas cualidades y de todas nuestras cualidades no tan buenas. Porque lo que sucede cuando nosotros nos hacemos conscientes es que luego ya lo podemos, o sea, podemos hacer algo con eso, ¿sí? Si es algo positivo, pues lo hacemos crecer, se vuelve una fortaleza. Si es algo negativo, pues lo podemos cambiar, lo podemos sanar, lo podemos transformar de alguna manera. Pero ninguna de estas acciones las podemos hacer si no nos damos cuenta de aquello que somos nosotros. Entonces, Artemisa sería como la diosa, sí, que nos ayuda a darnos cuenta de aquello que no conocemos, porque ella trae la luz en la noche, sí, trae esa luz, entonces nos hace dar cuenta de lo que somos.